Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Quantum Woman. Y el día de hoy tengo a una invitada especial que desde hace varios tiempo le había invitado y hoy, bueno, pues tengo la fortuna de tenerla acá conmigo. Ella al día de hoy es mi amiga. Primero la conocí en uno de los entrenamientos que yo realizo para mujeres. Después creamos una bonita relación, primero como su coach y ahora como amigas. Entonces, ella es una mujer emprendedora, mamá turbo, 4x4, súper entregada, trabajadora. Y ella es Julie. Bravo. Bueno, yo doy un poco de presentación, un poco, porque me gusta que siempre los invitados o las invitadas que vienen también platiquen quiénes son, a qué se dedican, cuántos años tienes. Cuéntenos un poco quién es Julie, Ok, ¿va? bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Juliana Niño, tengo 41 años, soy mamá de dos adolescentes, Dana de 14 y Zair de 12 años. Este, y bueno, soy emprendedora, tengo un negocio de ropa ya desde hace tiempo. Y pues ahora sí que tengo el gusto también ya de conocerte a ti, de un tiempo para acá, y pues bueno, es recíproco, amiga. Muchas gracias también por la invitación. Oye, me da mucho gusto que estés aquí. Ayer estábamos platicando y una de las cosas que me decía Julie era como, hijo, eso, ¿cómo voy a estar en un podcast? Y pues no sé, como estas conversaciones que pareciera que para crear un podcast o estar en alguna entrevista, pareciera que requerimos tener como la vida perfecta o los resultados perfectos. Sin embargo, yo le decía a Julie, ¿y qué tal que no? ¿Qué tal que nada requiere, o más bien, qué tal que no hay nada perfecto? ¿Me explico? O sea, quizás al día de hoy, y lo que te decía ayer, como hoy Julie ha creado un movimiento, un estiramiento en su vida brutal, que si volteamos a ver a la Julie de hace un año, Sí. no es la misma Yuli que hoy está acá y ahorita vamos a platicar a profundidad sobre esto. Entonces, la verdad que me da mucho gusto que estés aquí. Sabes que te admiro, que te quiero, reconozco el trabajo que haces como mamá porque sé que andas para arriba, para abajo, como yo Sí, también. sí, sí. Y que el ser mamá de dos adolescentes, Sí, aguas con eso, o sea, estás en el pleno punto sí, del trabajo, ¿no? Entonces, totalmente. gracias por permitirme tenerte este espacio y pues, ¿te parece que iniciemos? Va, muy bien. ¿Va? Muchas gracias. Súper. Ok, a ver, Julie, cuéntanos un poco, o si quieres, bueno, yo ya lo sé, pero a la gente que apenas me va a conocer a mí o te va a conocer a ti, ¿cómo fue que llegaste conmigo? Cuenta un poco de eso. Híjole. ¿Cómo estaba? O sea, más del cómo llegaste, vi algo Sí, 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 así, sí, sino sí. en el contexto, o sea, todo lo que está ocurriendo en tu vida. Cuéntanos un poco de eso. Ahora sí que emocionalmente hablando. Este, pues fíjate que yo creo que yo llegué a un punto de ya de desesperación. Yo creo que yo siempre he dicho, las coincidencias no existen, por algo te encontré y yo creo que te encontré en el mejor momento porque pues obviamente aparte aunado a eso de ser mamá 24/7. Tengo ya 5 años de divorciada, pues ahora sí que mamá soltera desde hace 5 años. Entonces, pues yo llegué, siento que en un punto donde ya decía, ya no puedo, es demasiado para mí, es mucha carga para mí, yo sola, dos niños. Entonces, ahora entiendo el proceso de victimez, por llamarlo así, pero hoy por hoy entiendo que pasó por algo, digo, Claro. me ha ayudado muchísimo, la verdad, todo este trabajo que has hecho conmigo, que hemos hecho, que hemos trabajado. Entonces, sí es complicado, pero al mismo tiempo, hoy me doy cuenta que sí se puede. Cuando uno quiere, se puede lograr todo lo que uno quiera. Ok, a ver, cuando me hablas acerca de eh, esta desesperación que sentías, el querer tirar la toalla,
¿Por qué? ¿Qué estabas viviendo? ¿Qué estabas atravesando en ese momento? Pues obviamente después de una ruptura es complicado, uno siente que ya no puede, sientes que se te viene el mundo encima. Nosotros teníamos en contexto un negocio en común como matrimonio. Al separarme le dejo todo al papá de mis hijos, no le peleo nada. Entonces prácticamente yo empecé de ceros. Para mí Ok. era muy desesperante porque yo decía, no tengo trabajo, no tengo marido, no tengo dinero, no tengo. Entonces sí era muy desesperante. Mis hijos en ese entonces tenían alrededor de 7, 9 años, entonces yo decía, no voy a poder. Claro, Era claro. demasiado el peso que yo sentía, ¿no? Entonces, empecé, obviamente te conozco, empiezo a trabajar lo que es el coaching y pues aquí estoy. Hoy por hoy me siento una mujer súper fuerte, valiente y pues ahora sí que empoderada, la verdad. Ok, a ver, pero vámonos así como un poquito más despacio. ¿Ok? Cuando llegas tú a tu divorcio con tus hijos de 9 y 7 años, quizás experimentaste y se vinieron a ti conversaciones de no voy a Sí, poder, de dónde me voy a mantener, cómo voy a mantener a mis sí, hijos, pero aunado a eso, quizás conversaciones como, em, ¿y la familia? sí. Sí, la verdad es que eso sí fue muy complicado para mí porque yo creía que tenía un matrimonio perfecto, yo creía que tenía la familia ejemplar. En su momento creo que el papá de mis hijos y yo nos llevamos muy bien, creo que hacíamos buena mancuerna. No sé qué pasó, a veces uno se idealiza todas esas cosas y de en un abrir y cerrar de ojos te das cuenta que dices: "Guau, ¿dónde quedó Claro, lo que yo creía que tenía?", ¿no? Lo que claro. yo creía que tenía muy, pues, ahora sí que muy fomentado en mi matrimonio, ¿no? Okey. Sí. O sea, ¿era algo que tú no esperabas en ese momento? O sea, llegó de repente, pum. Sí, yo vengo de una infidelidad, yo creo que todavía más complicado, porque, como te vuelvo a repetir, yo creía que tenía, pues, la familia, no sé si llamarle perfecta, pero sí una muy bonita familia. Entonces, en su momento, otra de las conversaciones que traía yo mucho en mi cabeza era: "Soy insuficiente, ¿qué Okey, hice mal? ¿Por qué claro, a mí?". Entonces, sí fue muy duro, la verdad. claro, claro, sí. Sí, a ver, lo hablas y me espejeo Sí, contigo en muchas cosas, digo, ya lo hemos hablado en otras sí, ocasiones, y entiendo y capto, y primero que nada te agradezco que compartas y nos abras pues, estas experiencias que al día de hoy tú has atravesado. Yuli, quizá, no lo sé, quizá podemos crearnos e inventarnos hoy que la mujer que hoy eres ha requerido vivir o atravesar todo lo que ha atravesado para crear esta mujer poderosa que hoy eres. Y por qué no, quizás puede estar disponible para ambas, inspirar a otras mujeres a que quizás muchas veces el vivir un proceso de divorcio no es el final de nuestra historia, no es el que nuestro valor como mujer sí, se termina, ¿no? Porque quizás yo concuerdo contigo, me espejeo con estas conversaciones también como qué hice mal, en qué me sí, equivoqué, aunque en mi caso no fue por infidelidad, fue por otros motivos. em, Al final está las mismas sí, conversaciones porque no importa o el qué ocurrió como tal, claro. sino todo el contexto, ¿me captas? Entonces, okey, ¿cómo fue que iniciaste a dar quizás, pudiéramos decirlo así, como los primeros pasos para abrir fue lo primero que hiciste fue abrir la boutique? Bueno, antes de tener, de nuevo mi propio negocio, pues ya sabes, ¿no? Mamá emprendedora o mujer emprendedora me ponía a vender de todo, Todo, Perla, sí, de claro. todo. O sea, me voy a aguantar de llorar, pero sí fue bien complicado. Yo me acuerdo que yo decía: "No vendo las piedras nada más porque, pues, nadie me las va a comprar", ¿verdad? Y quizás sí, si hubiéramos vendido Sí, piedras también se hubieran vendido, posiblemente, ¿eh? pero dijiste ahorita algo muy cierto, el tal vez tuve que pasar por todo eso
para hoy ser la mujer que soy, porque ahora veo la relación con mis hijos y algo que también trabajábamos mucho era eso, la relación con mis hijos sentía que a ellos me los estaba llevando, pues ahora sí que De también encuentro. sobre la corriente, ¿no? Porque yo vivía enojada con la vida, enojada con todo el mundo. No lo sé, o sea, mis hijos la llevaban todo el tiempo molesta, hablándoles mal. Entonces, pero hoy por hoy llegó una relación, híjole, con mis hijos, wow, maravillosa, yo digo, con mi hija no se diga, entonces, y eso recuerdo mucho que cuando tú y yo empezamos, yo decía, Perla, es que yo me llevo con mi hija así y así, no hay yo qué hacer, y hoy por hoy hemos creado una muy bonita relación y cosa que también te agradezco porque lo trabajamos también en su momento, ¿no? Claro, sí, sí me acuerdo, sí me acuerdo. Oye, pero a ver, entonces, iniciaste vendiendo de todo. Ropa, zapatos, de catálogo, de todo, igual en el mercado, la ropa de mis hijos, mis papás también se dedican a la venta de la ropa, entonces yo recuerdo que en diciembre era como de la misma ropa de mi papá, vendía con mis amigas, hacía tandas, y bueno, de todo vendí. Ok. ¿Y Sí. luego en qué momento fue que elegiste, que dijiste, me voy a aventar a abrir una boutique de ropa? Bueno, antes de yo casarme, obviamente tuve, después de que me gradué, por decirlo así, trabajé en oficina no mucho tiempo. Yo creo que trabajé como unos 3, 4 años, 5 a lo mucho. Después, mi mamá tenía ese negocio de ropa, me lo deja a mí. Yo duré con él 10 años con la boutique. Después me caso. Todavía seguía en el tema de la ropa. En mi segundo embarazo, por ahí tuve un pequeño accidente y el papá de mis hijos en su momento me dijo, ya Juliana, hasta aquí, ya no puedes viajar porque tenía que ir a surtir fueras y demás. Embarazada, todavía 7, 8 meses y yo en autobús, surtiendo ropa. Entonces, ya después sí fue complicado porque pues ya iban a ser 2 bebés. Entonces, lo dejé. A raíz de que me divorcio, mis papás siguen en la ropa y fue el apoyo, yo creo que cómo me verían, que mi mamá sí fue como, a ver, Juliana, ya hasta aquí, ponte las pilas por tus hijos, porque tus hijos te necesitan. Entonces tú no puedes echarte a la cama a seguir llorando, a seguir por qué, a seguir, o sea, es ya despierta, hijita. O sea, yo recuerdo, Perla, que, y lo comparto, y porque yo sé que hay muchas mujeres igual que yo, donde yo caí, siento yo que en una depresión muy fuerte, porque yo era literal, me la pasaba mañana, tarde y noche en el sillón de la sala de mi casa. Entonces, lo comparto porque posiblemente pueda haber más mujeres igual, ¿no? El creer que no vas a salir, el creer que es el fin, muchas cosas, ¿no? Muchas conversaciones que luego se nos vienen a la cabeza en el no puedo porque ni siquiera creemos en nosotras, ¿no? ¿Qué ocurrió para que Yuli dijera, me voy a levantar y voy a iniciar esto? ¿Ocurrió algo en específico? Sí, yo creo que fueron mis hijos. Ok. Mis hijos porque ahorita que te comento, recuerdo que en una ocasión mi hija fue como, mamá, es que tenemos hambre, no hemos comido. Ya eran, no sé, 4 o 5 de la tarde posiblemente y yo vivía igual en el sillón de esa sala, ¿no? Iban mis amigas, me buscaban, Julie, esto, no, sin ganas de nada, sin ganas de salir. Entonces fue en ese momento cuando dije, ya. Despierta, tus hijos te necesitan, todo mundo te lo dice y la única que luego lo veía era yo, ¿no? Entonces, afortunadamente, tengo el apoyo de mis papás, de mis hermanas, que le doy muchas gracias a Dios por eso, porque fue como entre todos me volvieron a coger y es como, va, aquí está, dale. Ok. Entonces, de ahí, de nuevo, pues de eso vivo y de eso me mantengo. Súper. Oye, entonces, ¿consideras tú que el tener una red de apoyo es fundamental en el proceso cuando una mujer lleva o vive bueno, en este caso estamos hablando del divorcio, Claro. que tu red de apoyo eran tus papás, tus hermanas, quizás? Yo creo que es importante, a lo mejor no meramente necesario, Ok. pero sí es muy importante el sentir que la familia te vuelve a arropar,
como dicen, las amistades sinceras ahí están y aparecen cuando más uno los necesita. Porque yo recuerdo que casados decíamos, uff, tenemos infinidad de amigos, ¿no? Entonces, luego te das cuenta y dices, pues, ¿dónde está toda esa gente, no? Pero principalmente mi familia fue la que me apoyó y hasta la fecha, la verdad es que tengo una muy bonita relación con mi familia. Entonces, pues sí, fue como algo muy importante, ¿no? Para yo poder como otra vez estar en donde estoy. Gracias a ellos y pues obviamente al esfuerzo, ¿no? Claro, Que por todo lo que claro, pasé. claro, claro. Oye, y entonces, bueno, abres la boutique, inicias en esto, empiezas a vender y cuando llegas conmigo, ¿qué estaba pasando en tu vida? O sea, en tu vida contigo misma, en tu vida con tus hijos, no lo sé, quizás con el papá de tus hijos, con tus padres. ¿Qué era lo que estabas atravesando? ¿Cuál era quizás el obstáculo? Bueno, yo creo que me sentía como insuficiente porque sentía que tenía todo y no tenía nada. O sea, sabía que tenía que trabajar y una familia que sostener por obligación. Mas, sin embargo, me sentía como perdida. O sea, la relación con el papá de mis hijos se fracturó al 100%. La verdad es que llevábamos, no sé si decir llevamos, pero quiero decir llevábamos, porque ahorita bien que mal ahí vamos, pero sí una relación mala, mal con mis hijos en ese sentido de que ellos la llevaban por todo. Eh, Aun y a pesar de que tenía ya el negocio, yo seguía enojada con la vida. O sea, yo decía, sí, yo tengo que por obligación trabajar, mantener los hijos, mantener la casa, mantener. Entonces, eran todas esas cosas y todas esas conversaciones que decía yo, no tenía como el gusto por, ¿sabes? De disfrutar, de gozar Exacto, quizás. porque yo creía que eso o no existía, o no lo tenía, o no lo podía tener en ese momento, ¿no? Okey. Y entonces, ¿cómo llegaste conmigo? Fíjate que yo cada que puedo lo comparto y no sé si fue casualidad o no, pero te digo, no creo en las casualidades. De esas veces como en el sillón de mi casa, en el celular y luego ya, pues, una publicidad, ¿no? Un taller para puras mujeres, porque esa era otra cosa. El papá de mis hijos era como, no sé si decir de alguna manera como machista. Okey. Entonces, yo, por ejemplo, si en un momento quería entrar a un gimnasio, pues tenía que ser como de puras mujeres. Si tenía que, no sé, algún trabajo donde pues lo menos que pudiera como laborar con hombres o interactuar con hombres, cosas así, ¿no? Entonces, cuando veo la publicidad y veo puras mujeres, como que me hizo así, ¿no? Ya, o Yo sea, creo que como era el chip el de la inconsciente programación de tienes totalmente. que ir a un lugar donde solo sean mujeres. Exacto. Guau. Entonces fue como, súper, es de puras mujeres, sí, o sea, esto es para mí. Entonces, pues de ahí me llamó mucho la atención, como que la primera me hizo mucho clic y ya fue cuando, pues bueno, obviamente te escribí y tomé ese taller ¿Qué contigo. fue lo que te llamó? ¿Qué fue lo que dijiste? Va, voy a ir a El nombre. El okey. nombre, el nombre, definitivamente el tener como título Despertando tu diosa interior, para mí era algo en mí se movió que yo decía, tal vez yo puedo tener algo que yo no me he dado cuenta, que yo no sé que tengo, es volver a despertar. Yo sentí que cuando yo me casé algo dentro de mí se apagó, porque aun y a pesar de que yo era feliz en mi matrimonio, había algo que, no sé, a lo mejor ese tema como de él, no hagas esto porque esto, no hagas lo otro porque, no sé, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir mi amigo? ¿Qué va a decir mi papá? No lo sé. Entonces, yo sentí que algo se apagó y después de ese taller, no, o sea, sentí que volví a despertar. ¿Qué fue lo que en el entrenamiento te diste cuenta o en el taller de Despertando tu Dios interior? ¿Hubo algo que te, no sé, giró, hizo un clic, te diste cuenta de algo? Yo creo que primero que nada, lo que yo sentí que trabajé fue como desatar todo ese nudo que yo traía guardado, ¿no? Mm, Como todas esas cosas que yo quería sacar y no podía, porque agrégale que, pues no puedes ir por la vida contándole a medio mundo lo que te pasa, ¿no? Entonces, como que sentí que descargué
todo lo que yo venía cargando durante mucho tiempo. Eso me ayudó porque sentí que poco a poco fue fluyendo todo, ¿no? Ok, súper. Oye, Yuli, después de eso, iniciamos tú y yo con algunas sesiones individuales y luego después de eso, que estuve ahí como invitándote a que tomaras el entrenamiento y era como, sí, pero no, había como sí, como quizás una conversación de, bueno, tengo que pagar el dinero, Sí. pero muchas veces no es el tema del dinero, sino yo lo relaciono que está más ligado o está ligado con conversaciones como de experiencia, de incertidumbre, qué va a ocurrir, qué va a pasar, y si lo hago, y ¿no? Sí. ¿Te experimentaste en esas conversaciones? Fíjate que sí, pero inconscientemente siempre lo primero que se nos viene a la cabeza es el tiempo y el dinero. Claro. O sea, es lo principal. Entonces era como, no, yo no puedo, mis hijos, ¿dónde los voy a dejar? ¿Quién me los va a cuidar? Son tantos días, tantas horas, yo no puedo, jamás me he despegado de ellos porque pues después del divorcio era todo el tiempo yo, mis hijos, ¿no? Entonces, luego el tema del dinero, no, pues si eso que voy a gastar, mejor lo ocupo en mi casa porque ocupo tal y tal cosa, o mis hijos ocupan esto y esto. Entonces, siempre se vienen esas conversaciones, ¿no? Como el tiempo y el dinero. Pero hoy por hoy te puedo decir que ha sido la mejor inversión que he hecho en mi vida. ¿Y qué fue lo que hizo que dijeras, va, lo voy a ¿Quieres crear? que te sea bien sincera? No se me olvidan tus palabras. Yo recuerdo que en una ocasión tú me dijiste, porque ya me habías comentado una o dos ocasiones, y pues era como el no puedo. Pero recuerdo que en una ocasión, en una sesión, creo que al terminar me dijiste, a ver, Julie, tú ya estás lista, estás preparada, este entrenamiento no es para cualquiera y creo que hoy por hoy es tu momento. Recuerdo que en esa ocasión hubo un detonante por ahí que trabajamos en esa sesión y sí fue como mi reacción cuando tú me hablaste así como de, ya, es tu momento, ya estás lista. Dije, va. O sea, como que pareciera que yo sentí como que me hablaste como si supieras sí, ya estás lista, es tu momento. Claro, claro, súper. Oye, y cuando empiezas a vivir esta experiencia de el proceso del Insight, para la gente que no sabe, tengo una empresa de coaching transformacional en donde creamos entrenamientos, donde trabajamos el liderazgo, potencializar pues todas las habilidades del ser humano. Entonces, este entrenamiento, aunque no es un entrenamiento psicológico, sin duda alguna explota, por así decirlo, todo el potencial que nosotros los seres humanos tenemos. Entonces, este entrenamiento es un proceso de 3 procesos, vaya. ¿Cuál fue el proceso que consideras tú que fue el impacto, el antes y después, el pum, ese giro? Ok. Digamos, dentro de los 3 entrenamientos, en los 3 procesos, ¿o cuál fue el que yo sentí como? Sí, en tu experiencia, ¿cuál fue el que experimentaste como este quiebre, este movimiento? Yo siempre lo comparto de esta manera cuando tengo la oportunidad de hablar de ese entrenamiento. Siempre digo, el primero fue como que el que me hizo darme cuenta de, no sé, por ejemplo, traía mucho, ya sabes, ¿no? El tema del control. Yo para mí era soltarle a mis hijos a su papá, para mí era no puedo, no, porque no les da, porque no le esto, porque no se lo merece, porque muchas cosas. Entonces me costaba mucho, ¿no? Pero ahí detecté como esa parte en mí que a lo mejor yo no me había dado cuenta, ¿no? O sea, yo estaba cerrada como en mí, no se los voy a prestar, no porque esto, no porque el otro. En el segundo nivel fue para mí, no sé cómo explicarlo con palabras, pero yo viví unas experiencias que siempre que les digo a los chicos, cuando platicamos de eso, tienes que vivirlo, definitivamente. En mi caso, solté todas las conversaciones que traía. Ahí fue cuando empecé como a tratar de entablar conversaciones con el papá de mis hijos, a tratar no, lo bueno, creaste. lo hice, sí, Porque el definitivamente. tratar es como que, bueno, Lo digo intenté, que lo voy a hacer, pero no lo hago. Y tomaste esa acción. Sí, mira que la verdad es que yo creía que era algo que jamás iba a hacer
porque sí la relación terminó muy mal. Entonces yo decía, no, o sea, yo que voy a ir y verle la cara y jamás. Sí, la verdad es que me acerqué, hablé con él. Le decía yo, por los niños, mira, vamos a tratar de llevar la fiesta en paz. Entiendo que la relación de nosotros terminó, pero pues por nuestros hijos, ¿no? Tú vas a ser su papá toda la vida y pues yo igual, ¿no? Entonces, vamos a llevarnos bien por ellos. Empecé a tratar como de soltárselos y demás cuando yo creía que jamás lo iba a hacer, la verdad. Ok, Sí, sí sí, me sí. acuerdo. Por eso me río, porque Sí. mi corazón se va Revivimos. hacia Sí, atrás y te visualizo. sí. Ok, a ver, ¿consideras? Porque fíjate, he escuchado yo en los entrenamientos mujeres que dicen, cuando creo coaching, Ujú. y yo le digo a veces, quien sea la mujer, ¿no? Ok, ¿qué tal que hoy está disponible crear una relación poderosa con tu ex? Y la conversación o lo que ellas escuchan es, tengo que ir a humillarme ante él. Relacionan el ir a crear una conversación poderosa a, Sí, si voy, me sí, voy a humillar, me voy a aplastar totalmente. con él. ¿Te experimentaste en esa conversación? Sí, al principio sí, 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 muchas veces. O sea, yo decía, no, yo cómo voy a ir si él fue el que se equivocó y él fue el que la regó y él fue el... Pero eran mis conversaciones. O sea, hoy por hoy me doy cuenta y quiero que sepas, Perla, de verdad, yo lo digo y lo comparto. Hoy por hoy yo estuviera disponible a entablar esa conversación Claro, incluso con él y con su pareja. claro, O sea, sí. y era algo que yo decía, jamás voy a hacer, nunca. O sea, yo como esa mujer, no. O sea, y me sorprendo porque digo, wow. Pero ¿qué creó ese giro? ¿Qué entendiste? ¿Qué captaste? Porque, a ver, yo puedo explicar muchas cosas, pero me encantaría que lo explicaras tú desde tu experiencia, Sí, porque quizás a veces cuando yo lo explico, pues yo lo hablo, yo lo comunico desde un lugar o desde un contexto como entrenadora, como sí, coach, ¿no? sí. Pero me encantaría que las mujeres o la gente, quien sea, escuchara ser humano, cómo se relaciona y cómo comunica esto. No sé si me captas. Fíjate que hay una frase que cuando la escuché, digo, y es muy trillada, pero uno no lo entiende hasta que no lo experimentas. Perder también es ganar. Por Claro. llamar de alguna manera perder, porque ganas muchísimo más. O sea, yo ahora me quedo pensando y digo, hacia mí, digo, por los buenos tiempos. O sea, hubo momentos bonitos, no puedo decir que todo fue malo. Mis hijos serían los más beneficiados. Yo siempre les he dicho a su papá, si a ti te va bien, a mis hijos les va a ir bien. O sea, yo no puedo estar enojada. O sea, ya solté muchas conversaciones en que hoy por hoy digo, vale la pena extenderte la mano y decir, vamos a seguir siendo compañeros o los papás de nuestros hijos por el bien de todos, por el Claro, bien tuyo, por el bien mío, por el bien de tu pareja y por el bien de nuestros hijos, ¿no? claro. Julie, pero por ejemplo, para llegar pues a esta conversación tal cual de decir, ok, vamos a charlar, Sí, ¿no? porque suena bien fácil, ¿verdad? Ahorita Claro, decir, sí, ya le sí, extiendo la mano. claro, claro. Pero para llegar a esta conversación, ¿consideras tú que tuviste que haber vivido quizás como estos momentos, por así decirlo, de catarsis, de llorar, de soltar? O sea, ¿consideras que si no hubieras vivido quizás este proceso, no llegarías a esta conversación o a este resultado? Sí, definitivamente. Yo me acuerdo mi quiebre en el segundo nivel y no sé si se pueda o no compartir, pero Sí, sí, sí. para mí fue la experiencia, no sé cómo explicártela, por ahí me tocó hacer una actividad, con mi vestido de novia, Mm, por ahí me pusieron, esa actividad y fue platicando así un poquito, vas a poner tu vestido de novia y vas a poner la película de tu boda y vas a agarrar las fotos y le vas a pedir perdón y yo decía, no, ¿cómo voy a pedirle perdón? O sea, yo no me Él tiene que equivoqué, venir a sí. pedir Yo perdón. seguía todavía en ese momento en el de yo no me equivoqué, yo no fallé, yo.
Y ahora me pongo a pensar, dije, algo tuve que haber hecho yo también, no desde la culpa, sino desde mi responsabilidad. Claro. ¿Qué hice yo mal como esposa? No mal, a lo mejor la palabra no es mal, pero es algo hice yo también Claro. que faltó en la relación, ¿no? Por eso uno no entiende cuando uno le dicen, la comunicación es como la base, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de mi proceso, pues hice la actividad, agarro mi álbum de fotos, lloré como no te imaginas, así, pero dije, así como las agarré, dije, voy a llorar todo lo que tenga que llorar, hasta la última gota casi creo que de lágrima, y digo, y me voy a levantar, y después de esto, lo voy a soltar. O sea, si agarré 2, 3 fotografías donde a lo mejor yo para mí era necesario en ese momento, las rompí, y fue como, te suelto, y suelto todo lo que yo traigo cargando para ser libre yo también. Yo también tengo derecho y merezco ser feliz. Claro. Entonces me pongo chinita todavía Ya porque me sé, acuerdo. a mí también. Pero fue la experiencia más maravillosa que he vivido. Julie, ¿te acuerdas cuando llegabas y me decías, Perla, pero cómo voy a hablar con él y cómo le voy a prestar a mis hijos? ¿Qué ocurría en Julie en esos momentos cuando Julie estaba en esta conversación de no le voy a prestar a mis hijos, no quiero que mis hijos estén con él? Incluso en varias ocasiones que yo te decía, eh, como estas conversaciones en las que llegaba quizás tu hija y te decía, iba a decir el nombre, pero no, llega tu hija y te decía, mamá, es que esto, y tú, no, es que tu papá, ¿te acuerdas? Sí, Como sí. todo este contexto en donde mamá estaba tan enojada con papá y quizás sin darme cuenta, yo a la vez estaba creando este enojo de mi hija con papá. Totalmente. ¿Qué puedes contar de eso? Fíjate que yo creo que era justamente eso, ¿no? Estaba yo tan enojada por la situación del cómo se habían dado las cosas. eh, Ahora entiendo, a lo mejor esta tercera persona pues no tiene la culpa tampoco, y de alguna manera yo también la culpaba. Entonces, pero es esa inseguridad que te creas, Perla, esa inseguridad o esa insuficiencia que tú te creas en tu cabeza de decir, ah, no se lo merece, no tiene por qué, esa mujer no va a convivir nunca con mis hijos, porque esto y porque esto y porque esto. Entonces, hoy por hoy yo sé que mis hijos saben quién es su mamá. Hoy por hoy mis hijos saben, se pueden ir un año con su papá y van a regresar sabiendo quién es su mamá, y sé que mis hijos me adoran por sobre todas las cosas, pero era esa inseguridad mía que yo tenía yo decía, no, es que si se los presto, y es que si luego van a querer estar más allá ya que conmigo, o si malamente crees en tu cabeza que puede llegar una tercera persona a quitarte el papel como mamá, cuando eso jamás va a ocurrir. Claro. Entonces, Que sí. quizás, discúlpame que te interrumpa, que quizás no, bueno, no sé si llamarlo inseguridad o llamarlo mi ego. Bueno, genuinamente yo creía que era inseguridad mía, del por qué me siento tan insegura en vez de sentirme 100% segura de mis hijos. Sé que el día de mañana van a regresar conmigo y la misma relación de siempre, sino miedo, más que ego, yo sentía el miedo de decir, es que me los pueden arrebatar, es que mis hijos después van a preferir estar allá porque a lo mejor aquí en su momento es como, pues hay carencia, yo no les puedo dar, yo los tenía limitados, yo era ahorita no hay dinero, no podemos salir, no te puedo comprar, ¿no? Entonces, era esa inseguridad mía o ese miedo Claro. de yo decía, no quiero que se me vayan, pero por otro lado, también entendí que podía ser un control por parte mía. Claro, totalmente. Julie, y en tu experiencia, ¿consideras que en ese momento cuando estabas pues en el proceso del divorcio o ya divorciada en los primeros años, hubo momentos en los que Julie buscaba, ¿cómo podríamos decirlo? Como en dónde encontrar quizás esta tranquilidad, no sé, te voy a poner un ejemplo, en tomar o en salir o en gastar.
¿consideras que utilizaste alguna manera de evitar experimentar o evitar estar quizás sola? Sí, sí, definitivamente, porque yo creo que es como el con qué tapo ese vacío que siento, ¿no? En su momento, que sentía. Sí llega un punto, bueno, al menos en mí, que pasó por mi mente yo también tengo derecho de salir, yo también tengo derecho a ser feliz, yo también no sé qué. Entonces, sí, yo no digo que no y lo sigo haciendo sanamente, pero llega un momento de tu vida en donde hay una línea muy delgada en donde sí puedes a lo mejor descarriarte un poco. Afortunadamente creo que encontré o tomé las herramientas adecuadas en su momento, que creo que eso también fue una parte Claro. fundamental totalmente. Entonces, sí, sí tenemos derecho, claro que no, claro que sí, perdón, pero con conciencia, ¿no? Y lo Claro. hago desde la responsabilidad. Súper. Al día de hoy, ¿qué consideras que has creado después de cuánto llevamos? ¿Un año? Poquito más de un año, año y medio, Año y medio. por ahí. Después de terminar tu proceso, que al día de hoy continúas, quizás no cada fin de semana, pero Sí. cuando lo declaras y dices, voy a ir a apoyar, Sí. ya sea como staff o a contribución, estás ahí, ¿no? Sí. Y es una reconexión con tu proceso personal. Eh, al día de hoy, un año y medio después, ¿qué es lo que ha creado Julie después de su proceso de transformación? Yo creo que muchísimas cosas, Perla, O sea, si muchísimas. pudieras nombrar las tres más importantes, ¿cuáles serían? Ok, yo creo que mi seguridad, Ok, creo que me volvía como a reencontrar conmigo misma y eso es algo que me llena de orgullo, la verdad es que lo platico y me emociono. Número 2, la relación con mis hijos. O sea, definitivamente siento que hoy por hoy, sí, son adolescentes, también tenemos nuestros roces por ahí, pero creo que cada vez trato como de conectar con ellos y de fortalecer esa relación, ¿no? Porque a lo mejor yo creo que si no hubiera tenido yo este proceso de mis entrenamientos, actuaría totalmente de diferente manera. súper. Ok. Bueno, me dijiste dos, ¿no? Sí, Falta ok, uno. falta una. La otra, ¿qué podría ser? Ay, es que son muchos, pero ah, Tú dijiste mi poder, mi fuerza, la relación con mis hijos. bueno, y definitivamente no sé, a lo mejor para la gente puede sonar como exagerado, ¿no? Pero quien vivimos el proceso es la relación con el papá de mis hijos. Claro. Porque yo llegué con ese tema, pero aquí taladrándome la cabeza de, no, no, es que esto, no, no, es que el otro. Entonces, hoy por hoy, lo solté. O sea, yo creo que si veo al papá de mis hijos hoy por hoy, lo saludo, hola, ¿cómo estás? Y pues bueno, sí, Me emociona esto de sí. verte en ese lugar. Lo logramos. Sí, ¿Ah? yo pensé que no ibas a poder, pero se No, logró. Muy bien. yo todo puedo. Sí, Ah, no, eso no es que ni cierto. qué. Yo todo puedo. Oye, por último, dime qué consejo le darías a las mujeres que quizás hoy, porque, a ver, creo que vivimos en un mundo en donde, Es el pan de cada día. sí, o sea, cada vez hay más divorcios. Sí. Em, ¿Qué le dirías a una mujer que hoy quizás está atravesando un proceso de divorcio, un proceso de separación, tiene a sus hijos quizás pequeños, eh, quizás está en una conversación de no voy a poder, no lo voy a lograr, no sé para dónde irme? ¿Qué le dirías a esta mujer? Bueno, primero que nada, todo se puede. Definitivamente querer es poder. Yo creo que cuando realmente uno llega a un punto en donde te das cuenta que necesitas salir de donde está, porque entiendo, todas pasamos por el proceso creyendo que no vamos a poder y es complicado, no es fácil. Se puede siempre y cuando quieras. O sea, definitivamente yo creo que para la mayoría de las mujeres que somos mamás, nuestros hijos son pieza fundamental, Claro. definitivamente. O sea, dices, De ahí tomamos la fuerza, ¿no? Es como totalmente, de aquí sí. me levanto porque me levanto. Claro, y quien no tenga hijos también, yo creo que todas tenemos ese derecho de reinventarnos
O sea, y quien tomamos la decisión definitivamente, ahora sí que nada nos detiene. Claro. Sí, sí, sí. Julie, ¿cuáles son tus próximos objetivos a crear? Que ayer estuvimos por ahí Sí. hablando de algunos. Sí, sí, sí. Que yo te veo, te visualizo. Mira, que si Ojalá, ojalá. siendo la empresaria. Sí, mira, la verdad es que yo por ahí traigo varios proyectos en mente, sueños imposibles que por ahí platicábamos, pero es el sobrenombre porque yo sé que con empeño, actitud y ganas todo se puede. Creo que por ahí la idea es abrir un nuevo negocio, igual de lo mismo, de ropa. Por ahí espero que se dé a vuelta de año. Entonces, yo creo que traigo tantos proyectos en mente, Perla, que ojalá y poco a poco se vaya como concretando uno a uno y definitivamente no soltarme, ¿no? De Humane, de esta empresa que la verdad a muchos de mis compañeros y a mí nos ha abierto las puertas, nos ha acogido de una manera súper bonita. Y esto es una gran familia que la verdad uno luego no te quieres despegar, ¿eh? Claro. Genuinamente lo digo de corazón. Muchas gracias y pues bueno, a seguir apoyando a más gente, ¿no? Que es la Vamos a intención. crearlo, vamos a crearlo. Yo te voy a apoyar para crear ese futuro imposible, que no es de manera literal, sino Sí. son futuros, son objetivos que deseamos crear, que quizás al día de hoy no está presente en nuestra vida, pero Sí. próximamente. Entonces, vamos a darle gracias, Julie, por permitirnos escuchar tu historia y me encantaría que en otro momento nos vuelvas a acompañar. Más adelante quiero abrir una mesa en donde estemos varias mujeres que vengamos desde una historia parecida, espejeándonos. O sea, ahorita todo lo que hablabas, te das cuenta que me veía a mí. Yo creo que por eso hicimos clic muy rápido. Claro, sí. Pero gracias por confiar en mí. No, gracias a ti. Para mí eso es muy importante. Y gracias por confiar en Humane, que Humane no solamente es como Perla, sino somos, como dijiste tú, toda la familia. Sí. Samael, Perla y todos los participantes graduados de Bull y no graduados de Bull, Inside, VIP. Claro. Todos somos uno. Entonces, gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en el siguiente episodio.